Orar es una necesidad vital, de vida o muerte. De vida o muerte. Para vida, si la alcanzamos. De muerte, si no la alcanzamos. En el mundo entendemos cuando se rompen relaciones diplomáticas, cuando se lanzan misiles de un país a otro, cuando entra una invasión de un ejército en otro territorio. Entendemos que hay una declaración, un acto de guerra. Pero en el terreno del espíritu es análogo, pero no es lo mismo, sino que, como estamos tratando realidades espirituales, pues la oración tiene mucho que ver con esto, con este combate espiritual. Hay consecuencias negativas que sufrimos en estos combates por no usar las armas, primera, la oración, y hay efectos positivos en el combate, avances, victorias, cuando luchamos con el Señor por medio de la oración. Romanos 15, por ejemplo, dice, os suplico que luchéis juntamente conmigo en vuestras oraciones. San Pablo está recordando a los romanos que se unan a él, a luchar. ¿Y qué dice? Y coged las espadas y coged lo que sé, qué arma. No. Dice, en vuestras oraciones, aunque estemos a distancia, uníos a mí en la lucha por medio de la oración. Y San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 6, después de mencionar algunas otras armas, termina diciendo, siempre en oración y súplica como armas espirituales. Orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Si solo el poder de Dios, solo la luz de Dios nos da la capacidad de descubrir los engaños, trampas, ataques del enemigo y el poder para vencerlo y derrotarlo, sin oración no hay victoria. Este combate espiritual tiene más implicaciones personales muy concretas en nuestra lucha contra el pecado, y el pecado viene precedido de la tentación. O sea, somos objeto de trampas, de ataques y de tentaciones para llevarnos a la derrota del pecado, ¿verdad? Luego, en el combate personal que todos tenemos contra el mal, contra el pecado, tenemos un mandato del Señor. Dice Mateo 26:41. Les decía una parábola para inculcarles que era preciso orar siempre sin desfallecer. Sin desfallecer. Y dice Mateo 26:41, velad y orad, para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Luego el Señor nos instruye en el combate personal contra el pecado a la necesidad de la oración sin desfallecer. Es decir, estar vivos y vigilantes en el espíritu requiere también tener vida de oración. Y en segundo lugar, esto nos defiende del poder de la tentación para no entrar, no caer en la tentación. Es decir, fortalecer el espíritu por medio de la oración y que la carne, que es débil, no nos lleve a donde no queremos ir. En la oración podemos entregarle a Dios nuestras cargas, nuestros pesos, nuestras preocupaciones y podemos encontrar la sanación que necesitamos para nuestro ser entero. Es decir, cuando tenemos un dolor, un problema, una enfermedad, pues vamos al médico y trata el mal y lo que sea, ¿verdad? Pero el Señor es médico también. ¿Y cómo le entregamos los males y cómo nos opera y cómo tal? Pues esto requiere también de confiar en Él y entregarle por medio de la oración esos padecimientos, esas cargas, esas heridas, esos pesos, y Él actúa y sana y opera. ¿Quién no tiene necesidad de sanación interior? ¿Verdad? De sanación física, pues también, pero la sanación interior, todos los males del alma, los sentimientos complejos, heridas, traumas, relaciones que nos han hecho daño, historias del pasado que están ahí afectándonos. Todo es la experiencia que cargamos que nos mantiene tantas veces a los hombres caminando pesadamente y que el Señor quiere sanar y puede, pero tan sencillo, orar, orar, y en la oración el poder de Dios, el amor de Dios nos alcanza presentándole estas cosas. Dice Apocalipsis 3:20, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta,
entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Es decir, Dios quiere tener una relación íntima con nosotros y esta relación requiere de nuestra respuesta libre. Y orar es una decisión de la voluntad, querer orar. Es una respuesta de la libertad que se abre al encuentro con Dios que nos ama y nos busca, que llama, pero tiene que encontrar respuesta. También dice el catecismo, otro motivo, en el punto 2744, orar es una necesidad vital. Vital significa de vida a muerte, de vida a muerte. Para vida, si la alcanzamos, de muerte, si no la alcanzamos, vital. Si no nos dejamos llevar por el Espíritu, caemos en la esclavitud del pecado, que conduce a la muerte. Y cita el catecismo a San Juan Crisóstomo. Nada vale como la oración. Hace posible lo que es imposible, fácil lo que es difícil. ¿Por qué? Pues porque para Dios nada es imposible y nada es difícil. Luego la oración que nos relaciona con Él nos alcanza lo que para el hombre es difícil e imposible. Todo es posible y todo es, puede ser fácil con la oración. ¿Por qué? Porque nos alcanza el poder de Dios. Porque necesitamos conocer la verdad. Y la verdad no está en nosotros. La verdad la tenemos que buscar. Y la verdad es Dios y la verdad es de Dios. ¿Y dónde encontramos la luz para encontrar la verdad, para conocer la verdad? Más que a los pies del Señor en oración. Decía Santo Tomás, quizás el mayor sabio que ha pisado la tierra, que todos sus escritos, toda la sabiduría que había plasmado en sus libros, etcétera, todo eso no era comparable con estar una hora postrado ante el Santísimo. Esa es la universidad donde conocemos la verdad, donde podemos conocer a Dios. Y de hecho, lo que los grandes santos nos han enseñado no es desarrollo teológico, como dicen ahora. No, es teología de verdad, teología de la buena, del conocimiento, experiencia de Dios, que se alcanza ¿cómo? Cuando Él viene a nuestro encuentro y se revela y nos lleva al conocimiento de toda la verdad por su Espíritu. Y esto es posible si le buscamos, porque Él está deseando, porque esta es su voluntad, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero parece que buscarle. Y la oración es el medio fundamental para hacerlo.